¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love, Logic, Revenge? ¿Se volverán a juntar Ezra y Othan? ¿Sagla Snart dijo la verdad? ¿Podrá escuchar las palabras que espera de Mert Sagla? ¿Serán expuestas las mentiras de Sagla? Todo y más ahora en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que se expongan todas las mentiras que Sagla convirtió, no olvides compartir nuestro video. Ezra es consciente de que lo que dijo Sagla es una mentira y está haciendo grandes esfuerzos para revelarlo. Como no recuerda la noche que pasaron con Sagla en Othan, no sabe que el bebé no era suyo o que no pasó nada esa noche. Sin embargo, tanto Ezra como Othan se aman mucho. Sus esfuerzos por darle una oportunidad a su amor solo serán posibles cuando se deshagan de las mentiras de Sagla. Es obvio que Ezra Othan, en particular, quiere emprender un camino después de que no tiene vínculos con Sagla. Debido a Snart Sagla, ella también tuvo que mentir. Y por esta razón, está muy enojado con Sagla. Pero Sagla le dijo algo de la verdad. Incluso estas partes de mentiras fueron suficientes para poner a Snart en un ataque de nervios. Si se enterara de las otras acciones de Sagla, no querría ni siquiera volver a mirarla a la cara. Sagla tendrá dificultades para controlar sus mentiras a medida que aumentan. Carla Mert, que le agrega una nueva mentira todos los días, no encontrará una mentira esta vez cuando diga ¿por qué no me dijiste que voy a ser padre? Porque le había dicho a Mert que se había desmayado sin tocarlo la noche que se quedaron en el barco solos con Othan. Mert es consciente de que Sagla no está con nadie más que con él mismo. Por eso Mert puede decirle que no está embarazada y que es una mentira que se inventó para no perder a Othan, para no meterse en problemas. Esta vez, Mert puede obligarlo a llevarlo al médico y descubrir la verdad. Sagla no tiene a dónde huir. Cada movimiento que haga para mantener a Othan a su lado la pondrá en muchos problemas. Sus mentiras saldrán a la luz poco a poco. A medida que salgan sus mentiras, tanto Snart como Arif comenzarán a darle a Othan lo que les corresponde y se avergonzarán de Sagla. Sagla está preparando lentamente su propio final. La obsesión de Othan destruirá por completo su psicología. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Othan está muy molesto porque no puede divorciarse de Sagla. Ezra queda devastada cuando se entera de que Sagla está embarazada. Más tarde, Ezra dice que serás un buen padre para Othan y se va. Ezra, que llega a su casa triste, se encierra en su habitación sin hablar con nadie. Cuando Othan llega a la casa de Sagla, Sagla piensa con entusiasmo que empacará todas sus pertenencias y regresará a la casa de Othan. Pero él le dice a Othan: Sagla, no caigas en sueños falsos, solo seré un padre para el bebé, no estoy interesado en ti, y se aleja. Cuando Mert llama y dice que celebremos el divorcio, le pide que no lo vuelva a llamar y que no estén divorciados. Mientras tanto, su hermano Snart escucha su conversación y le pregunta con quién está hablando así. Pero Sagla lo regaña diciendo que no se le hará responsable. Zeino viene a Ezra le cuenta lo que pasó y comparte su tristeza. Othan llama a Ezra al piso de abajo y le dice que nunca se reunirá con Sagla y que solo cumplirá con el deber de su padre. Y le pide a Ezra que no se rinda con él. Pero Ezra dice que está muy cansada y no quiere escuchar más. Cuando Musa le cuenta a Zeino sobre la nota en la flor y la llamada telefónica que recibió Sagla, Zeino le dice a Musa que debería decírselo a Othan. Al mismo tiempo, Zeino le cuenta a Ezra lo que sucedió y le advierte que no se rinda con Othan de inmediato. Ezra llega a la empresa temprano en la mañana y comienza a trabajar. Mientras tanto, cuando Sagla se acerca a él y lo provoca, Ezra dice que no cree que lo que dijo sea cierto. Mientras deja algunos documentos que deben firmarse en la habitación de Ezra, Sagla ve el mensaje que envió Mert. Invitó a Mert Sagla a reunirse. Ahora todo el mundo sospecha de Sagla y han observado cada uno de sus movimientos. Ezra persigue a Sagla en su camino para encontrarse y va al mismo café con él y lo sigue desde lejos. Pero Sagla se da cuenta y cuando llega Mert, ella le impide sentarse a su lado. Luego va a Ezra y le pregunta ¿por qué me sigues? No importa lo que le diga Ezra Sagla, a ella no le importa y su plan está arruinado por ahora. Cuando llega a su habitación para hablar con Othan, Sagla no puede encontrarla y le pregunta a su secretaria. La secretaria le informa a Othan que Sagla ha llegado, porque quiere que le informe cuando llegue Sagla. Othan se acerca inmediatamente a Sagla y le dice que ha conseguido un médico para el bebé y que quiere ir a verlo. Sagla no sabe cómo deshacerse de esto y tiene que irse con Othan. Mientras está en el camino, Sagla realmente insiste en ir a su propio médico, y Othan no lo permite. Al final, ve que no va a pasar, Finar lo llamó y su padre finge de estar enfermo. Justo cuando llegó al médico, Othan lleva a Sagla a su padre. Mientras Sagla va a salir del coche y entrar en la casa, Othan le dice a Sagla que le mintió y que si ese es el caso, es hora de decírselo.
Como siempre, Sagla se esconde y entra en la casa. Z con Diresis MR con Diresis y Violet se hicieron famosos y vinieron a filmar comerciales para ellos. Sin embargo, el rodaje no pudo llevarse a cabo y el director se rebeló y se fue. Eko ha preparado una preciosa cena romántica con Elif. Mientras Eko y Elif bailan, las velas de la mesa se incendian y no pueden apagar las llamas a pesar de todas las intervenciones de Krem. Snar se acerca a Sagla enfadado y le pregunta por qué la incrementó diciendo que me ayude. Sagla relaciona el problema con el embarazo y le pide a Snar que la acoja. Al salir de casa, el padre de Snar nos advierte que estás saliendo mucho estos días para no volver al pasado. Snar, por otro lado, dice que no pudo administrar la empresa y que ella y Ezra se separaron. Mientras Ezra trabajaba en la empresa, Ofan se acercó a ella y le dijo que llevó a Sagla al médico, pero lo que hizo no pudo llevarla adentro. Ezra y Ofan piensan que Sagla está tramando algo. Z con Diresis MR con Diresis te lleva a los Menexes a su casa con la fuerza de Ofan, pero espera la mañana lo antes posible. Pero los planes de Violet están destinados a volver loco a Z con Diresis MR con Diresis T. Mientras Ofan ayuda a Ezra con su trabajo, Ofan se preocupa por Ezra cuando tose. Persistentemente quiere llevarlo a su casa y que coma. Mientras Nar está sentada sola y tomando una copa, Mert se le acerca y le dice que son viejos amigos y que son viejos amantes de Sagla. Cuando Snar lo regaña y le dice que Sagla está esperando un hijo y que no quiere ser amigo, Mert está muy feliz y lo felicita. Mientras Ofan intenta obligar a Ezra a comer algo, Ezra extraña que está siguiendo a Sagla y por eso tiene un resfriado. Cuando Ofan insiste en Ezra y le pide que duerma en su propia cama, Ezra se enoja mucho porque le ofrece la cama con la que duermen Sagla. Además de eso, es terco y hace que Ofan se deje en manos de Feino. Es hora de desayunar en la casa de Z con Diresis MR con Diresis Team Nexe y su familia están haciendo todo lo posible para molestar a Z con Diresis MR con Diresis T. Cuando Ofan ve a Snar, Arif le pregunta sobre el estado de su cerebro. Snar no entiende al principio, pero luego se da cuenta de que Sagla está mintiendo y trata de arreglar la situación. Ofan se da cuenta de que Snar también le mintió. Mientras tanto, Mert presiona para encontrarse con Sagla y Sagla lo invita al parque donde se conocieron antes. Justo cuando iba a cancelar la reunión y salir, Snar se le acerca y le pregunta por qué le mintió a Ofan sobre su padre. Luego, le dice algo a Snar en la habitación, deja a Snar Sagla en un estado aburrido y va a su habitación y golpea la pared con ira. Ezra, que recibe la noticia de que Sagla va a salir, sale inmediatamente y es testigo de su encuentro con Mert. Sagla le ofrece dinero a Mert para sacarla de su vida por completo. Pero Mert dice que no puede ocultárselo a sí mismo, le toma la mano y le dice cuando me dirás que seré padre. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.